Bendito sea el nombre del Señor. Blessed be the name of God. Alabamos su nombre, Dios. Alabamos tu nombre, Dios. Alabamos tu nombre, Dios. Alabamos tu nombre, Dios. Alabamos tu nombre, Dios. We worship you, God. Alabamos tu nombre, Dios. We worship you, God. Alabamos tu nombre, Dios. We worship your name. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, siéntate sobre este lugar. sit over this place. Espíritu Santo de Holy Dios, Spirit of God, clamamos para que seas tú ministrando la vida en este we día. cry out for you to minister the lives of this day. Señor, predicamos esta palabra con denuedo de espíritu. We preach this word with the renewed spirit. Declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo We declare in the powerful name of que esta Jesus palabra es tuya that this word is y yours. tiene la asignación de traer luz, Has the assignment to bring light. tiene la asignación de traer Has claridad. the assignment to bring clarity. Señor, tiene la asignación de dirigir el camino, Has the assignment to direct the de path. transformar, To transform. de sanar, To heal. pero de rescatar nuestras almas. But to restore our En el soul. nombre poderoso de In the Jesucristo, powerful name of Jesus. declaramos tu paz en medio de nosotros en Declare esta your peace in hora. the midst of us right En now. el nombre poderoso de In the Jesucristo, powerful name of entramos en quietud We enter to stillness. para escuchar lo que tú tienes para And nosotros to en hear what este you have día. for us this day. En el nombre poderoso de In the Jesucristo. powerful name of Jesus. En el nombre poderoso de In the Jesucristo. powerful name of Jesus. En el nombre In poderoso the de powerful name Jesucristo. of Jesus. A ti nos encargaremos de darte la We will make gloria, sure to give you the porque glory. solo a ti te Because pertenece. only to you it En el belongs. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Damos la gloria al We give the Señor. glory to God. Sean todos bienvenidos en Let esta you all be hermosa welcome this tarde. beautiful morning. Declaramos la unción de Dios, We declare the anointing of que es la God. que rompe todo yugo, Although to break every que es la yoke. que quebranta toda piedra. That breaks every Todo stone. lo que ha sido enviado en este día Everything no that has been sent this day prevalece. will not En prevail. el nombre poderoso de the Jesucristo, powerful name of Jesus. las mentes permanecen Minds maintain conectadas a themselves ti connected como fuente de vida que the eres fountain para of life nosotros. that you En are to el us. nombre de Jesús, in the name of Jesus. damos gloria y honra al The Señor. glory and honor to God. Vayan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 9 al 10. You go with me to the book of Jeremiah, chapter 1, verses 9 through 10. 9 and 10. Bendito sea el nombre del Señor. A Él damos gloria. We give him glory. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 9 al 10. The book of Jeremiah, chapter 1, verses 9 and 10. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. And the Lord stretched out his hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my words in thy mouth. Behold, I have set thee this day over the nations, over kingdoms, to uproot and to destroy, to build, and to plant. Amén. Pueden sentarse. You may be seated. Hoy quiero que después, cuando lleguen a sus hogares, After you get to your houses, vuelvan a ver este now mensaje, please go back and watch this porque message esta once es una again. palabra de Dios enviada para este tiempo. This is the word of God sent for these Y es times. anuncio de Dios. And it's an announcement of God. Es un anuncio profético de It's Dios a para esta prophetic casa. announcement of God for this house. Yo prophetic. necesito que aquellos que necesiten verla, véanla de nuevo. So please make sure those that need to watch it once again. En el contexto bíblico, In the biblical context, el respaldo de Dios es representado bajo la unción de Dios, the backup of God is backed up by the power of God, que es la investidura del mismo Espíritu Santo de Dios, which is the same garment of the Spirit of God, para equipar a una persona para cumplir con el propósito establecido. to equip the person with the purpose that is established. Cuando Dios llama a Jeremías, When God calls Jeremiah, Israel y Judá Israel and Judah, se encontraba en un profundo desclive espiritual, they found themselves in a profound decline spiritually. porque los líderes y profetas Because the leaders and the prophets que se habían alejado de Dios, who had turned away from God, porque comenzaron a adorar otros dioses because they began to worship other gods, y fueron llevados a entrar en apostasía. and they were led to enter into apostasy. Y la apostasía lo que significa es lo siguiente: Apostasy, what it means is the following. es el acto de abandonar la fe, It's the act of abandoning the faith. es el rechazo a la creencia o fe It's the rejection of the belief or faith que antes profesaba, that previously you professed,
So, la apostasía es una obra donde la corrupción entra So apostasy is something that works where corruption enters en Israel y en Judá. into Israel and Judah. Y no tan solo eso, And not only that, sino que también vivían bajo una constante amenaza. but they also lived under a constant threat. Mira esto, And look at this. vivían bajo una constante amenaza de destrucción They lived under a constant threat of y destruction muerte por causa and death because de los imperios de Asiria y Babilonia. of the empires of Assyria and Babylon. So, mira esto, So look at this. el pueblo de Israel escogido por Dios para servirle y adorarle, The people of Israel that was chosen by God to para worship Him and serle praise Him, íntegro, to be loyal, para servirle en adoración en integridad, to serve as worship and integrity, se desvía they go astray, y entra en un declive espiritual enter into spiritual y decline, comienza a adorar ídolos. and they begin to worship Pero idols. los mismos ídolos, But the óyete same esto, idols, listen to this. los mismos ídolos But those same a los idols cuales ellos les rinden adoración, on which they give worship to, los mismos ídolos Those same a los idols cuales ellos les sirven, in which they serve, se convierten los mismos ídolos become the same que idols se viran en contra de ellos that turn against en them opresión. in oppression. Dice, vivían en constante amenaza And so they live in a constant threat de destrucción. of destruction. Y la destrucción venía And destruction came por Asiria by Assyria y Babilonia. and Babylon. Pero las estatuas que ellos adoraban, But the statue that they worship, las estatuas y las religión que ellos servían the statue and en religion they culto serve, de and a adoración, cult of worship, era los de ellos. was theirs. Mas ellos se viraban y le golpeaban. Until they turned and Mas ellos se strike them. viraban y lo cautivaban. They turned and captivated them. Mas ellos se viraban y le oprimían. And they turned to them and oppressed them. A un punto, To a point. aquí hay un punto muy interesante. It's a very interesting point here. Y es que es necesario que yo te lo traiga a la luz. And it's necessary for me to bring it to the Porque light. cómo es que se vira a rendirle culto a ellos But how do they discern to surrender cult to y a service los to mismos them? que ellos le rinden culto, se vira y le golpea. And the same thing against service to turn around and strike Se them. vira y le maltrata. It turns and mistreat them. Y lo que no entendemos es que todas las cosas que existen, And when we don't understand that all things that exist, siempre hay un Génesis. there always a beginning, a Genesis. Y el Génesis And in Genesis, es un origen, it's an origin. es algo de un principio. It's something of a beginning. El domingo pasado hablábamos de cómo Caín, Last Sunday we spoke about Cain, how Cain, después de haberle traído ofrenda a Dios after bringing offering to God, y Dios examinar el corazón and God examined the heart del Caín, of Cain de cuando traía la ofrenda, as he brought the offerings. Dios examinó la meditación de su corazón God examined the meditation of his heart, y lo que examinó es el por qué ofrendaba lo que ofrendaba. and when he examined what do you offer, what he's offering, Y lo que ofrendaba, mira de dónde and vino, what he offered, look where it came from, de una obra terrenal. from an earthly works. Sin embargo, Abel I mean, though Abel dio de su ofrenda gave from his offering la obra de la primogenitura, the works of the los beginning, primicias, the first fruits, las obras primarias of the first fruits, de the works lo of the que first él fruits, recibió of what he como lo received que le fue otorgado en bendición, as was given unto him as a en blessing, provisión. in provision. So, de la provisión, So from the él provision, ofrendó a Dios he lo gave primero, offering to God the first, ubicando a Dios primero Locating God en el first asiento de su corazón, in the seat of his heart, ubicando su adoración Locating his primero worship first en servicio into al service Dios to the God, creador. the Creator. Comienza Caín desear una silla, Cain begins to desire a chair, deseando ser colocado designed to be en un located reconocimiento más alto que el de Abel. in a recognition Mas higher sin than embargo el Abel's, de Caín but even though venía Abel's de una ofrenda terrenal came from an earthly offering, y la de Abel venía de un corazón de un adorador, and Abel's came from a heart of a worshiper, de un corazón de un adorador a heart of a que worshiper entendía que su servicio era adorar a Dios, that understood his service was to que worship su God. servicio era de rendirle a Dios His service was lo to surrender to primero. God the first. Y eso no fue enseñado, eso fue algo que nació del corazón de That él. wasn't taught, was something that was grown in his heart. Eso no había sido establecido bíblicamente, That wasn't established ni biblically. había sido hablada a él que It era was not necesario spoken dar to las him. That primicias, was necessary to give the first fruits. pero fue revelado a Abel. But it was revealed to him. Y comienza And it begins.
Dios examinar el corazón to God to examine the hearts de la ofrenda de adoración de of the Caín. offering of worship from Y Cain. comienza Dios a ver And God begins to la see condición del corazón de Caín. the condition, the heart of Y Cain. comienza a examinar el corazón y ve que entró corrupción a él. And he begins to examine the heart and see that corruption entered Y la into it. corrupción que entró en el corazón de And Caín corruption that entered to the lo heart, llevó a Cain's heart, moverse de Dios. it took him to move from God. Y comienza Dios en Génesis 4:7 y le And dice: God begins in the book of Genesis chapter 4 verse 7 says, Caín, he says, el pecado está al acecho a la puerta a sin lurks at the door, y su deseo está hacia ti, and his desire is toward pero you. tú debes tener dominio sobre él. But you must have dominion over him. Y al Caín no seguir el consejo de Dios, And Cain does not follow God's counsel. el enojo se enseñoreó de él Anger lords over him. y fue apartado de la presencia de Dios And he was turned away from the presence of y God cayó and fell bajo un consejo under the counsel, dominado dominated por sus by emociones his emotions y su voluntad, and his will, por sus emociones by his y emotions su voluntad and his will, fue llevado a entrar was en led rebelión. to come into rebellion. Esa condición de ignorar la voz de Dios That condition to ignore the voice of God, lo llevó en rebelión en contra de Dios, it took him against rebellion mientras against que God. Dios le estaba dando la voz para que se escapaba del mal que le venía. Meantime, God gave him the voice to be able to move from the evil that was coming towards him. Y esa maldad que ya estaba orquestada en el corazón de Caín And that curse that was already built in Cain's heart era lo que iba a traer un fruto de muerte a su vida. was going to bring a fruit of death to his life. Y lo que no entendía era que una muerte And what he espiritual. did not understand was a spiritual death. Oigan. Listen, Y esa obra que él decidió no escuchar de Dios, and those words that he decided not to hear from ese God, consejo que él decidió ignorar de Dios, that counsel he decided to ignore from God, llevó a Caín it took Cain a decidir abandonar la presencia de Dios. to decide to abandon the presence of God. Llevó a Caín a escoger qué nivel de servicio estaba dispuesto a ofrecer It took Cain to be able to choose what level of service he y would escoger do, to choose a quién Dios se lo iba a brindar. to what God he's going to give unto. Y no se trata de que él abandonó la presencia de Dios solamente en lugar, It was not about him abandoning the place of God only in a place, sino en una postura en pos de. but in a posture, in the post of. La postura de Caín Cain's posture significa means ante quién, en pos de quién él iba a ir sujeto before he's going to go to subjected to en servicio de adoración. into service of En worship. pos de quién. And willing to whom? Y comienza esta obra And these words begin a sentar a Caín to sit Cain en la postura equivocada. in the wrong posture. Caín no se humilló Cain did not humble ante el himself Señor, before the Lord. aún después que fue confrontado Even after he was confronted con su mal. with his Caín evil, decidió seguir escuchando Cain decided to continue listening el consejo que salía de un to corazón the counsel that came from a heart que se había corrompido por los deseos de las voces internas. that had been corrupted by the desires of the voices internal. Caín fue al oriente del Edén, Cain went to the east of the Eden, una ciudad llamada Nod, a city called Nod. raíz hebrea The Nad, Hebrew root word is Nod, que significa vagar o errante, which means to wander, convirtiéndose esto en un estado This permanente, becomes a state of existence, un estado de existencia, a state of existence permanent, caracterizado por una obra de incertidumbre, characterized by a certain insecurity. una obra donde lleva a la persona que es cautivada por este estado It works that takes the person that's captivated by this state en vivir and to live en un aislamiento, in an isolation, donde decide aislarse where they voluntariamente. decide to isolate themselves willingly, Oye voluntarily. esto. Decide voluntariamente They aislarse. decide to voluntarily to isolate themselves. Y esa obra que lleva a aislarse And those works that take you to lo isolate lleva yourself a entrar en separación, take you to enter to separation. pero no en separación en santidad, But not separation is holiness, sino en separación en desigualdad, like not being in agreement, but take you to a disconnection, not to be in acuerdo, en desacuerdo. and not in agreement. Es llevado en una separación de desacuerdo. It's take you to enter to a Y separation esa obra de disagreement. separación de desacuerdo, And yo those vengo works of como separation, profeta disagreement. sobre esta I casa come up a hoy. prophet over this house.
Y esa separación de And aislamiento that separation of isolation es una obra que lo lleva a separarse is the work that takes you to separate yourself, voluntariamente, voluntarily aislarse to isolate de yourself Dios from God. en desacuerdo In disagreement del consejo of the y la counsel voz and de the voice Dios. of God. Oye esto. Listen to this. Y se convierte esto And this becomes un consejo interno. an internal counsel. La palabra no The word nod representa un lugar de desplazamiento. represents a place of displacement. Y la palabra desplazamiento, And the word displacement, lo cual es la acción y efecto which is the action de and effect desplazar. of displacing. Displacing. Su significado original es Its original meaning is dejar de agradar, to stop pleasing, desplazamiento. displacement. Él fue llevado a desplazar He was taken to su displace servicio de agradar his al service to Creador. please God the Creator. Oye, Listen, y fue llevado and was taken a perturbar to disturb y a incomodar or al Creador. the Creator. Y esa obra And those works lo llevó en aislamiento, took him into isolation en pérdida de comunión con Dios. and lost the communion with God. En pérdida de comunión con And Dios. lost the communion with God. El desplazamiento físico, The physical porque hay displacement uno que es espiritual is one is spiritually, y hay otro que es de la acción física. is one of this physical Y action. el desplazamiento físico And this physical displacement se refiere al cambio de posición, means the change of position, al cambio de postura, the change of posture, al cambio de servicio. the change of service. Entonces, So then, este cambio físico this physical se convierte change entonces becomes then porque fue una acción voluntaria because voluntary que él action voluntariamente decidió tomar, that he voluntarily se decided to convirtió take became un estado a state de llevarlo a vagar of taking him to wander sin un lugar fijo, without a fixed place, convirtiéndose of becoming lo que marcaran that will mark las generaciones por the venir, generations to de come generación of en generation generación, in generation hasta que viniera el fin del cumplimiento until the come de the lo final que ya completion el Señor había of establecido what God has desde antes de la fundación del before the mundo, foundation of the a earth, que proveyera a to un prevail retoño, even que iba a traer algo nuevo. to something would bring something new. Por la falta de la ausencia de Dios en ellos son llevados errantes But the lack of the presence of God takes las them to personas que wander. toman esta decisión, People that take the decision, convirtiéndose en una condición espiritual de una persona becoming a spiritual condition of a que person vive alejada de la presencia de Dios. that lives afar from the presence of God. Y esa ausencia de la presencia de Dios And they're absent from the presence of God son llevados errantes are taken to wander en sus decisiones in their decisions sin un propósito firme without firm purpose en la fe, in the faith porque caen en un estado because they fall de into a state inseguridad. of insecurity. Y yo he venido a traer luz delante de ti hoy, And I've come to bring light before you today. que cómo es que nuestro adversario opera How is it that our adversary operates en la falta del conocimiento, in the lack of pero también knowledge, cómo él toma cautivo but also he takes captive y lleva a los hijos de Dios en prisiones and take the children of God in prison por falta de ignorar el for the lack consejo. of ignoring the counsel. Porque el ignorar el consejo Because ignoring se the convierte counsel en una acción voluntaria. Because of voluntary Y, will y action. yo quiero anunciarle a ustedes I will announce to you que guys, ya no hay redención, there's no porque ya redemption. Jesucristo because already Jesus pagó el Christ precio has paid the y price derramó ya su sangre, and already shed his y ya blood, su sangre nos libertó. and his blood Y is el que freedom. decide But those that serve tomar him, esta decisión take the de decision volverse de nuevo atrás to return once y again back tomar y desplazarse and take this y placement moverse de su move posición, from their position a quien Dios le to sirve, what God they se serve convierte en una sangre will que become a ya no blood te va a poder cubrir, that no longer can cover porque you. comienzas y pasas por encima de ella Because you begin y to step continúas over it. haciéndola a tu You continue manera, doing it to your way invalidando la obra and validating the de la works redención sobre tu vida. of the Mira el redemption of your peligro life and His de warning. ignorar un consejo de Dios. of ignoring the counsel of God. Mira el peligro Look at the de ver warning una bad. amonestación de Dios To be como something un that follows of asunto God as personal. a personal assignment. Cuando Dios trae reprensión, When God brings consejo, reprimand, counsel, guianza, guidance,
alumbramiento, and shine es con el brightness. propósito It's que with the como te purpose. tiene por hijo, And since he has you as a son, como te tiene por hijo, as he has you as a son, pues tiene que venir la corrección. So correction Porque needs el to come. padre que corrige because the father es that corrects porque ama. is because he loves. Pero cuando no te corrigen, But when he does not ten correct you, cuidado. be Porque el careful. que no es corregido Because the one that quiere decir que ya no es hijo de Dios, Doesn't mean that you're sino not the que son le of God, pertenece al diablo. but you belong to the devil. So, no tomen personal Don't take it el personal. consejo que viene de Dios en And amonestación, the advice that takes from porque God te and the tiene por Father, hijo. because he has you as a son. Te tiene por hijo. He has you as a son. Te tiene por discípulo. He has you as a disciple. Porque hay dos estados en nosotros. Because there's two El states in estado us. de hijo The state of a son, y el estado de the discípulo. state of a disciple. El estado de hijo The state of a nos son otorga una posición, gives us a position, nos otorga una heredad. gives us inheritance. El estado de discípulo The state of a es de disciple seguir al maestro, is to follow the es seguir teacher, la obra To marcada, follow the marks that we work. es ser seguidor It's a follower de la obra de Jesucristo. of the works of Jesus Christ. Ser seguidor. To be a follower. Un servicio en adoración A service of worship que Dios espera de ti. that God expects of you. Yo vengo a decirte cuál es. I'm going to tell you what it is. No te muevas de tu lugar, Don't move from your place de quién tú eres en Dios. and who you are in So, God. mira a tu hermano que está a tu So lado look at the person next y to you dile, no te muevas de tu and lugar, tell them, don't move from your place de quién tú eres en Dios. of who you are in God. Presta atención de lo que Dios te va a hablar hoy. Pay Dile, attention when God's going to speak to you today. mantén tu mente aquí, que es por tu alma. Maintain your mind here because Dile, it's for your mantén tu soul. mente aquí, Maintain your que es mind por el here. bien de tu alma. This is Dile, the good of dile. your soul right now. Quédate despierto. Stay awake. Dios hoy trae God today brings alumbramiento a tu vida. a brightness to your Es life. la luz de Dios It's the light of que ha God traído esta palabra that has brought this a mi word espíritu. to my Lo spirit. depositó el Padre. The Father has deposited. Esta palabra la depositó Dios God has deposited this word por medio de nuestra salvación de nuestra alma. through the salvation of our soul. Que no seamos llevados errantes Let us not be taken as wanderers, como muchos lo están. as many are. En el libro de Génesis, In the- capítulo 30, vemos una historia muy In interesante. the book of Genesis chapter 30, we see a very interesting story. En el libro 30, capítulo 1, verso 2. Chapter 31, verses No, 1 y 2. Thank you, God. Yo solamente lo quiero traer como punto de referencia, yo te voy a dar la explicación. I'm just going to bring as a point of reference. I'll give you explanation. En este libro de Génesis, capítulo 30, verso 1 al 2, In the book, al 2 the book of Genesis chapter 30, verses 1 habla and 2, de la esposa de Jacob llamada Raquel, it speaks of Jacob's wife named Rachel. que no daba hijos a Jacob, They not to bear children to Jacob, la cual tenía envidia de su hermana. which has envy of her sister. Y decía Jacob, And Jacob said, el punto que quiero enfocarme the point I want to focus on es el siguiente, is the following. donde ella le decía a Jacob, Where she said to Jacob, dame hijos, give me children, si no me muero. or else I will die. Dame hijos, Give me children, si no or me else muero. I will die. Y Jacob se enojó contra Raquel And Jacob was angry with Rachel y le dijo, ¿acaso soy yo Dios and said, am I que God te impido el fruto de tu vientre? who withheld you the fruit from the womb? So, aquí viene una mujer So here a woman comes que se une a Jacob that unites with Jacob y desea tener hijos, and decides to bear children, pero con la motivación incorrecta, but with the incorrect motivation, con un deseo with a desire que no provenía that did not come de un consejo o from de an una advice or from a alineación counsel or espiritual spiritual con alignment Dios, from God, sino que por envidia but because of envy, deseaba tener decides to un hijo. bear children. Child. So, ya el deseo no era de una fuente de un corazón puro, So the desire was no longer from a fountain of pure hearts, deseando algo desiring puro, something pure, sino que deseaba algo but desired something contrario contrary a la pureza del corazón. to the pureness of the hearts. Y no tiene hijos en ese momento. They had children at that time. Pero después vemos en Génesis capítulo 31, versos then we 17 see al 21. In the book of Lo Genesis voy a chapter traer 31, verses como 17 to 21, lo voy a traer como like a short summary, I'm going to bring you como short summary. como un Corto. bosquejo pequeño, un resumen pequeño. Yes, short summary. Ustedes léalo en su casa, no quiero extenderme mucho. You can read it in your house, so I want to extend it Y tomorrow. dice que Jacob y sus hijos, una vez que
acontece esto, It says Jacob and his children, when aquí this podemos happened, ver we're able to see here. que dice que Jacob y sus hijos y sus It mujeres says Jacob and his y children and todo their su wives ganado and all his cattle y todo lo que había adquirido and everything that he acquired en la ciudad de Padam Aram, in the city of Padan Aram, él había decidido volverse a su padre Isaac, he decided to return to his father Isaac a regresar a la tierra de Canaán. to go to the back of the land of the king. Y dice que ahí Raquel, And it says there that Rachel, como ve, óyete esto, listen to this, como ve no respuesta de Dios, I see she don't see an answer of God, como ve que Dios estaba tardando en otorgarle lo que ella le estaba pidiendo, and she see that God's taking long of what she had decide asked. irse en pos de otros She dioses decided to go against other gods y comienza a robarle los dioses de su padre and begin to steal the gods of their father. y comienza a tomar los dioses de su padre y lo pone en el canasto, Begin to take the gods of her father, put it lo in the basket. esconde. She hides it. los pecados escondidos, lo The hidden esconde sin, the hidden sin. y después she que lo hides it. esconde, And after she hides it, dice que se lo lleva con it ella. says she takes them with them. Y dice And it says que una vez que Jacob también, that once that Jacob as well, una vez que Raquel hurtó los ídolos de su padre, once that Rachel took the idols of her father, Jacob también Jacob as well hizo una obra de engaño, did the works of deceit. donde hubieron dos que se aliaron Where there was two that came bajo alignment una dirección de un consejo, under the direction of the council. Listen. Escuchen. porque mientras ella se alineó para robar, Because she aligned herself to steal, entró en una semejanza del mismo Satanás. enter a likeness and sameness of the devil. Él se entró en la semejanza de mentir, And he entered to the Entró bajo likeness el- of lying. bajo Entered under, ser él el padre, for him making him porque the él es el father. padre de mentira. Because he's the father of deceit, lies. So, él también se movió de Dios So he as well moved away from God porque él engañó because he deceived a Labán to Laban porque le dijo, because he said, dice que él engañó y no le dejó saber que se iba, he said he deceived Laban because he let him know he didn't let him know he was leaving. que se iba con todo lo que tenía. And said he was leaving with everything he had. Y dice que él se levantó y pasó por el Éufrates He said he arose and crossed the Euphrates y se dirigió por el monte de Galar. and went to Mount Gilead. Todo esto yo te lo voy a dar en el relato la semana que viene, All this I will bring it to you next porque week. esto tiene un código muy importante. There's a very special code here. En Génesis 31, In the book of Genesis chapter 31, 33-35 dice verses 33-35 says, que Labán entró a la tienda he says that Laban entered Jacob. Jacob's tent porque le faltó sus ídolos. because he was missing his idols. Y en la tienda de Lea And to Leah's tent y en la tienda de las dos and siervas. the tent of the two maids. Y no halló sus ídolos. And did not find them. Recuerden que dije que el punto importante aquí Remember that I said the very important point here es que Raquel había dicho is that Rachel que has si no said tenía hijos se iba a morir. that she said, if I don't bear children, our us will die. Aquí, Here, después que Labán entró a chequear la tienda after Laban entered to check the y tent vio que no encontró ni en la de Raquel, and saw that she didn't find it to ni en la de Lea, without in Leah's tent ni en la de Jacob, or Jacob's tent, dice que entró en la tienda de Raquel. he said to enter into Rachel's tent. Esto es un punto importante que A very necesito que important preste point. atención. Here, I want you to pay attention. Dice que cuando él entró a la tienda de Raquel, I said when he entered into Rachel's tent, dice que Raquel tomó los ídolos it said Rachel took the idols y los puso and put them, en una abarda, es como un canasto. it was like a basket. It was like, Yo declaro en el nombre de Jesús I declare in the name of Jesus, que aún la alma más sencilla tendrá comprensión de esta palabra. that even the most sensitive soul will En el have nombre de comprehension of this Jesús. word. In the name of Jesus. Dice que se sentó sobre el camello, He said she sat over the king. pero mira lo que hizo ella. But look what she did. Ella comienza And she y se began sienta sobre los dioses. and she sit over the idols. Se sienta sobre los dioses. She sits over the idols. Está pidiendo hijos She's asking for children y sienta su vientre and she sits her womb sobre los dioses over the idols que ella escogió adorar, that she decided to que worship, ella escogió hurtar that she decided to hide. para que le diera lo que ella estaba pidiendo, To give him what she was porque no asking había for. recibido de Dios Because she did not receive la from God. petición de que Dios le diera hijos, petition for God to y give her toma la children. postura And she take the de posture algo que van a hacer, of something that's gonna be born, entregárselo a dioses To give it ajenos, to different idols, pidiendo que le naciera algo nuevo, asking for something new to be sentando su born, vientre sending her espiritual womb, spiritual womb, a ser rendido to be a surrendered, ídolos. to give it unto idols. Listen to this. Escuchen esto.
Y una vez que ella hace esto, And once she does this, dice it says, que la excusa que le dio a su padre the excuse that she gave to her father para no levantarse de la canasta, porque él estaba rebuscando por todos lados, to not get up from the basketball, he was looking for her all dice over que the la place. excusa que ella le dio a su padre, The excuse that she gave her father, aquí todos somos adultos, ¿verdad? we're all adults here, Que ella correct? estaba bajo la menstruación, That she was under her period. y que por eso no se podía parar And for that reason, she cannot get up de donde estaban los ídolos. of where the idols were. Look how deep this goes. Mira qué profundo esto. ¿Qué hizo ella? What did she do? Un pacto de sangre A covenant of blood con ídolos with paganos. idols. Un pacto de A sangre covenant of blood que marcara de generación en that marked from generation generación, to generation. porque se sentó sobre los Because ídolos, she sat over the idols. estando en su menstruación, Being on her convirtiéndose esto en el mundo espiritual, This becoming the un spiritual pacto world, de A sangre. covenant of blood. Aquí no hay ningún niño. No, Georgia, we have one. ¿Cuál es? Llévelo en abajo. Por favor. Convirtiéndose esto This becoming un modelo a de model atadura of a bondage del alma. of the soul. Un modelo It became a de model atadura del alma. of a bondage of the soul. Convirtiéndose un modelo de atadura del alma, te voy a explicar cómo. I'm going to tell you, I'm going to explain to you how Mujer it estando en became, la menstruación, being in her teniendo period, relaciones con hombres, had the relationship with men, atando esa alma, bonding that soul. se convierten en una sola carne. They became just one Yo flesh. vine a hablar de parte de Dios I came to speak para from que God. sepan qué es lo que necesitan zafarse, So you to know what you need to de let loose cuál from. es el dominio What is the y la dominion atadura tan and the severa bondage so que ha severe cautivado that el has pueblo de captivated the people Jesucristo, of Jesus Christ, que hoy en día no that puede today nowadays manifestar cannot manifest la obra the poderosa powerful por la works cual fue ungido which were por anointed todas from, estas cosas que but no all se these things hablan, that are pero que spoken, son las que nos but all the impiden things that impede nosotros us manifestar la for us to sanidad. manifest the healing. Te comienzas a amarrar You begin to tie yourself a esa otra alma, to that other soul. porque hay una ley espiritual Because in the spiritual law, que desde el inicio de la since the creación beginning of creation, Dios habló God has a la spoken existencia into existence que fuera varón that would be men y varona. and women. Cuando habló varón, When I speak estaba about man, hablándole a las dos simientes, she was speaking to both seeds, la semejanza del hombre the likeness of man, y la semejanza de mujer. the likeness Y of a dijo woman. que varón y hombre y It said men and women man and woman, hombre y mujer, iba a salir. was going to come Pero out. se lo habló en la eternidad. But it spoke into eternity. Después vino la transacción Then the transition came, donde fueron formados del polvo, where they were formed from the pero dust, ella vino adentro de Adán. but she came from the inside of Adam. Y al ella venir adentro de Adán, And her coming from the inside porque of en ese Adam, momento no estaba hablando en posición de because that moment he was not speaking in a position of sino que estaba hablando what was de speaking, los géneros que iba a establecer, the generation is going to identificando establish, identifying, que era hombre y mujer. other which is man and woman. Pero la mujer vino adentro del hombre But the woman came from the inside of man, y el hombre tuvo que ser puesto a dormir and the man was placed para asleep sacar del hombre to a la take from mujer. the man and the woman. Y dice que la mujer salió y fue formada So the woman de la came out costilla and was del formed from hombre, the rib of the man, lo cual representa también which represents as well la iglesia de Jesucristo. the Church of Jesus Christ. Pero vamos a quedarnos aquí. But let us stay Y here. comienza esta obra And these works begin a manifestarse de to tal manera manifest in such a way que comienza esta atadura and that this bondage came, a crecer begin to grow por la falta del entender, by the lack of porque en nuestra understanding, vieja naturaleza because our old nature, nosotros nos regíamos bajo el deseo de la vieja naturaleza, we directed ourselves porque to the se desire of quedó our old como una nature. obra cautiva en la carne, because instead of working se the quedó captive como in un the flesh, deseo, como un it apetito became de a la desire, carne, appetite of the y flesh. ese apetito de la carne, appetite of por the cuanto flesh, en el mundo Because in espiritual the spiritual world, el Señor ordenó The Lord que el ordered hombre se iba a llegar a la mujer that man y would que come to ambos woman se iban a convertir and both would en become una misma carne, into one same flesh, trayendo que una bringing unidad de a alma. unity of the ¿Por soul. qué? Why? Porque desde el principio Because en la since the eternidad beginning in eternity, el hombre y la mujer man and the estaban woman unidos en un were mismo united ser, in the same en being, espíritu. in spirit. Y Dios en la creación And God in the terrenal creation, the earthly no iba a creation, hacer algo was not diferente gonna do something de lo que different ya era en el mundo of what already was in espiritual. the spiritual world.
En el mundo espiritual, In the spiritual en la world, eternidad de Dios, in the eternity ya of había God, establecido God already que el established hombre se iba a unir a la that man mujer was come together y with the woman, así iba a procrear and they were to procreate, la tierra, se iba a multiplicar. will multiply the Y por land. medio de esa obra, And through those esa works, unidad, that donde unity, primero él la edificó where he first en el edified hombre y la mujer, in the man and en woman, convertirse uno, and to become fue one. en la eternidad, Well, it was en eternity first. espíritu In the eran spirits, uno. they were one. En espíritu ellos eran In uno. the spirit, they were one. Por eso es que el enemigo vino y los dividió en la tierra, That's why the enemy came to divide them in the land, the earth. para que se quedara una obra cautiva en la tierra, Because they works of captivated in de the earth. constantemente tenerlos en desunión, Of constantly de having them in constantemente disagreements. tenerlos en desacuerdo, And constantly de disagreement. constantemente tenerlos en conflicto, Constantly porque él era el que conflicts. dominaba la Because he naturaleza, dominated the nature. porque él fue que la llevó cautiva, Because he took it la captive. carne la llevó, The el flesh, pensamiento lo the llevó thoughts, cautivo he took that captive a una manera de pensar. into a way of thinking, En prisión imprisonment. puso sus mentes. He put their minds. Y hay muchos And there's many que están en prisiones that are in prisons por actos for acts que hoy Dios está hablando that today God is speaking para traer esta luz, to bring this para light, que puedan ser desraigados to be able to uproot it, y puedan ser santificados to be sanctified, y puedan ser restaurados and be por medio restored de esta palabra. but through this word. Are you getting me so far? ¿Me están entendiendo por ahora? Dice que ella se sentó sobre ellos. He said she sat over the idols. Y una vez que se sienta sobre ellos, And once she sit over them, ¿cuánto entiende que nuestro adversario vino para matar, how many understand that our adversary Para- came to kill, para robar, para matar y to steal, destruir? to kill, destroy? Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida But Jesus y la said he tengan en came abundancia. to give life and have life in abundance. Y ella le dijo a su padre, no se enoje mi Señor. And she told her father, do not get angry, my Lord. Génesis 32, 28 The book of Genesis chapter 32 verse 28 nos da entonces el relato give us an account donde Jacob, of how Jacob, lo cual su nombre era un usurpador, significaba, which his name was a usurper, which means porque tomó de su padre la primogenitura because he took from his father de su hermano of the brother Esaú con engaños, who was soft and deceived, convirtiéndose en un usurpador, becoming an usurper, que significa aquel que Which se means- apropia that which governs de algo que no le corresponde. or appropriates something that does not Pero belong mira to lo him. que usó. But look what he used. Se valió de fuerzas, He took of strength. se valió de engaño He took of deceit. y se valió de astucia. He took value of being wise. ¿Quién se movía en astucia Who en el moved in principio wisdom? del In the Génesis? beginning of Genesis. ¿Y qué llevó? And what did he take? ¿La mente de quién? Took the mind of what? La mente de Eva The Adam's, y de Eve's Adán, and ser Adam's, cautiva, los to be sentidos captive. fueron cautivos. They're feeling with to be captive. Y esa obra de cautividad And those work of captivity lo desvió. took them astray. Cuando miramos el nombre de Jacob, When we see the name of Jacob, después que vive el momento de tener un encuentro sobrenatural con Dios, after he lived the moment of having an encounter with supernatural encounter with God, su nombre le fue cambiado. his name was changed. Y dice que su nombre fue llamado Israel. His name was changed to be taken to be Israel. En el contexto bíblico, In the biblical context, el nombre de Jacob, de Israel, meaning the name of Israel es después de luchar toda la noche con un ser celestial ángel. is he who wrestled with God, he who Le pregunta el ángel, the angel asked him, tu nombre ya no será Jacob, your name will no longer be Jacob, sino que será Israel. but will be Israel. Y este es el proceso del llamado de Dios en una invitación. And this is the process of the calling of God. ¿Se acuerda que el domingo pasado yo les decía que Dios cuando te llama, Remember last Sunday I said when God Él te calls llama you, con todo, he will call you with everything, con todas las heridas, with all the wounds, con todo el desorden emocional, with all the emotional disorder, mental, mentally, espiritual, spiritually. con todo Él te coge con todos tus He problemas, takes you with everything, all your con todas problems, tus with all aflicciones, your afflictions, con todo lo que viviste en tu with niñez, everything you lived in con childhood, todo. Él te everything, toma everything. con He takes you todo. with everything.
Aquí él hizo una invitación tomando Here a is an Jacob invitation taking con Jacob todo lo que with tenía, everything that he had. porque era necesario traer Because ¿qué? necessary to Un bring libertador sobre esa A generación. liberator for those times. Cambiar que el curso To de la change what the historia, course of the story. porque todo se iba alineando Because everything was aligning conforme itself, ya el tiempo conform already to the escogido. chosen times. Pero en cada tiempo y But en at cada every time and every generación, generation, Dios escogía un libertador. God chose a liberator. Por eso es que yo quiero que tú mires a tu hermano que está a tu lado y tú le digas, That's when you look at the person next to you and tell them, mantente enfocado, maintain yourself focused porque tú tienes una asignación. because you have an assignment. Mire, amado, usted tiene una asignación Look, my beloved, you have an assignment de recibir esta palabra to receive this word y ser libertadora de su generación and to be mañana. liberated for your generation this En el time. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dile, tú vas a ser el libertador. Dile a you're tu gonna be hermano, liberated. tú Tell vas the a ser person el next to you, libertador God's gonna be de liberated. generaciones que todavía A generation that viven en still sombra. live in shadows. Dile, tú vas a ser Tell them, libertadora you're going to be a de liberator. adoradoras que todavía Of worshipers that adoran a still ídolos. worship idols. Dile, Tell sobre them, ti over you está la unción de Dios is the anointing of para God libertar. to free. Dile, no te corrompa. Tell them, don't be corrupted. Dile, no te corrompa Tell them, don't get por los corrupted deseos de lo que tú by the sientes. desires that you feel. Dile, quédate en el Tell peso de la them, stay in unción. the posture of Quédate anointing bajo el dominio de unto Cristo. the dominion of Christ. Quédate bajo la gloria de Él. Stay unto His Permítele glory. Él ser tu cabeza. Allow him to be your head. Permite Él ser tu guía. Allow Him to be your guide. No te muevas de tu lugar. Don't move from your place. Quédate en tu posición. Stay in your position. Sirviéndole a un mismo Dios. Serving the Un same solo God, Dios. only one God. Padre, Hijo y Espíritu Father, Son, Santo. and Holy Spirit. Dile, tú eres un libertador. Tell Him you're liberated. Dile, cada vez que te veo, Tell Him every time I see veo you, una obra libertadora de Cristo I see the sobre works of ti. liberating Christ in you. Yo veo una obra libertadora de Dios sobre tu vida. I see the works of liberating of God. La in que you. vino los otros días no es la misma que está sentada The one ahí. that came the other day is not the same Y one I la see that there right gloria now. le damos al Señor. And the glory we give to God. Porque es la disposición del corazón Because the position of the heart, de poder abrirnos el corazón a ser moldeado. to be able to open our hearts to be Abrirnos el molded. corazón a ser transformado. Open our hearts to be Abrirnos el transformed. corazón a disponernos a hacerlo a la manera de Él. To open our hearts to be able to do His way. Alabamos su nombre. We worship His name. Dile, me tienes cara de libertador. Tell Him you have a face of a liberator. Tienes cara de You have libertador. a face of a liberator. El significado de Israel But the meaning of Israel dice que es el que lucha con Dios. is the one who wrestled with God, El que persiste con Dios. or he who persisted with God. En otra interpretación sugieren Another interpretation suggests príncipe de Dios. they may also mean a prince of God. En otro And others, dice el que prevalece or he con Dios. who prevails with God. Mira la transición. Look at the transition. Del que iba errante. The one that was going as a wanderer Era lo que había trascendido de descendencia en was descendencia. transcended from descendant De ir errante. as wanderer, Sin presencia. without Porque él era presence, un usurpador. because he was a usurper. Él iba huyendo. He was a Porque flee el hermano Esaú because Saul's brother quería ir en pos de él. wanted to go, Pero lo que venía en pos de él but what came to him era la muerte. was death. Porque su hermano deseaba Because the brother desired matarlo. to kill him. Y viene Raquel, And Rachel la comes, cual es mujer, which is a la woman, cual es fuente de vida. which is a fountain of life, Declara una semilla de muerte declare a seed of death, en un tiempo in a time donde la muerte se quería enseñorear where de death will take Jacob security of y su Jacob and his descendencia. descendants. Listen to this. Escuchen esto. Sigan esto. Follow this. Jacob Jacob, fue su nombre cambiado a Israel but the word changed to Israel porque lo que Dios estaba haciendo era un renacer because God was doing reborn en la vida de Jacob. in Jacob's life. Ahora Israel. Y dice And says, que el que prevalece con Dios, the one that prevails with God, lo cual en el contexto bíblico which in a biblical context simboliza symbolizes lucha, struggle, perseverancia perseverance, y una relación especial and a special relationship en unidad con Dios. with God in unity. Israel Israel simboliza symbolizes el llamado de Dios the calling of sobre God Israel. over Israel, Simboliza and symbolizes el que lucha, the one that fight the battle, el que listen to me, Escúchame a mí. el que lucha, the one that wrestles, el que persevera, the one that perseveres, el que permanece The one that maintains en himself relación in con Dios, relationship with el God. que lucha The one that en contra de wrestles sus emociones against his y emotions. no se deja guiar por ella And has to y be guided by permanece him. en su lugar de And maintains intimidad himself in a con place of Dios, integrity with el God. que persevera The one that en lo perseveres. que ha aprendido, And what he have en lo learned. que ha conocido, And what he have known. en quién es And who y he en is. quién se le ha revelado. or who is revealed to. El que persevera The
The one that es perseveres, porque tiene claridad, it because it has clarity, tiene un entendimiento claro has a clear de understanding que es por Él that is because y of es him para Él and by que him viven, that he lives. que es para servirle a Él It's to serve him y es para revelarlo a and Él to reveal him que viven, that he lives. que fueron libertados. That was deliberately freed from. Ese es Israel, That's Israel. llamado a vivir en una comunión continua, Called to live in en continual perseverancia, communion and perseverance. luchando contra lo que Wrestling venga with the como come against adversidad as que lo adversary quiera alejar That de want to take them Dios away from y que God. permanezca en una lucha constante, And want to take the constant reconociendo battle, su identidad de hijo, recognizing the identity of son. Estoy hablando a alguien aquí. Am I speaking to ¿Cuántos someone hijos here? hay aquí en la How casa? many sons are here in the house? ¿Cuántos hijos hay aquí en How la many casa? sons here in the house? No te muevas de tu lugar Don't move from your place de hijo. of a son. Por eso es que los que no han comprendido, What you have not y comprehended, aquí, bueno, aquí voy. well, here I come. Los que no han comprendido Those that have not que son comprehended hijos that they're y sons, que son discípulos, that they're disciples, le cae entonces el sello de oveja. So then that you can have the seal of a sheep. Porque es que Jesús no vino a dar su vida por una oveja. Is that Jesus didn't come to give his life for a Él sheep. vino a dar su vida para transicionarnos y posicionarnos de discípulos a hijos. He came to give himself to position himself as sheep and Entonces la disciples. oveja So the sheep es aquella is the one que siempre desea buscar pasto en otro lado. that will decide to look for grass Porque en otro somewhere lado else. se ve, the grass looks better. Because like, Ese el pasto dicho, se ve en otro it lado. looks You know, greener that over saying, there, it looks se ve más better. verde en otro lado. Hello, somebody. Hello. Entonces siempre está buscando en otro lado So then they're lo que always no looking se le for somewhere perdió. else what they didn't lose. Se le olvida They forget. que no tiene dirección. They don't have direction. Porque sin la voz del Padre, Because without the voice of the sin Father, la voz del without the pastor, voice of the pastor, otro lo toma. others will take them. Pero el que conoce la voz de But su those that know the voice of pastor, their ¿qué pastor, dice? what they say, A otro que he says, others no what? obedece. They do not ¿A obey. quién otro? What others? A otra voz extraña. Other strange voice. A otra voz extraña. Other strange A voices. esa voz no le obedece. So that voice they don't ¿Cuál obey. es esa voz extraña? Te What lo is voy a that decir ya strange voice? mismo. I'm going to tell Te you. apuro, que te lo voy a decir ya mismo. Don't worry, I'm going to Estoy tell you shortly. terminando. I'm almost done. Lucha, Battle, perseverancia wrestle, persevere en una relación continua, in a continual especial, relationship, special, personal, personal, en una experiencia in a personal de personal continuo experience of continuous momento con Dios. moments with God. Jacob vivió Jacob un lived, cambio de identidad had identity change. después de recibir A change of identity after receiving o después de tener en carne or after experiencing in the la flesh visitación de Dios the visitation of como God. una obra de renovación. as a work of Tú sabes renewal. que él fue la primera semilla. You know who was the first seed? Tú sabes que él fue el primero He was the first. que fue tocado de carne. That was Porque touched by después flesh. de él iba a venir un Jesús Because after him was going to que be iba a something ser else, tocado de carne, That we touch of the el flesh. cual iba a redimir which will redeem y iba a llevarnos a poder and will estar take us por to enter encima to be above del dominio, of the de la dominion, seducción of the de la seduction carne. of the flesh. Primero Jacob fue tocado, Jacob was taken. Israel fue tocado was touched. para después venir So un then come a Jesús Jesus y en la cruz del in Calvario the cross of Calvary. ser él Be him en que entregara The one that will give su cuerpo his body como ofrenda as an offering, en sacrificio as sacrifice. vivo. ¿Tú estás entendiendo esta Are you palabra? understanding this? Are you eating it? Están comiendo. Receive it. Recíbela. Cuando una persona When a person decide no hacer lo que estamos hablando de lo que Dios esperaba de Jacob, decided not to do what God expected from Jacob, es cuando una persona comienza a adorarse a sí mismo, is when a person begins to worship themselves, reconociéndose o sintiéndose superior. making themselves corruption, superior. Y esa adoración se vuelve una idolatría And that worship becomes idolatry de sí mismo, of himself porque es la corrupción que entró en el corazón. because corruption that enters to the heart. Esto es el adorador This is the que worshiper, recibe that receives la palabra de parte de Dios. the word from God. Y el adorador, And the worshiper, cuando recibe la palabra de parte de Dios, and when they receive the se word from tiene God, una estima más alta de lo que Dios está viendo que está en la They put condición themselves- en él. Listen to me. Listen to me. escúchame, El adorador, the worshiper, que es un servidor. which is a servant, Alabanza a praise, es los cánticos. is a Un song. adorador A es un worshiper servidor. is a servant.
El servidor, the servant, una vez que escucha la palabra de Dios once he hears the voice of God, the word of God, y no se siente and does not que la feel palabra que viene that the word that comes viene de Dios, comes from God, es porque se siente it's because they que en feel él, that in él him, está bien, he's fine. ella está bien. She's Eso fine. no es conmigo. That's not with Eso me. no me lo debieron dicho a They mí. should not say Eso this no to me lo me. pueden decir a They mí. cannot Esto es say para this to una me. obra de hoy, This is the works una of obra de now, ayer y the una works of obra tomorrow, futura. and the future Esta works. palabra de hoy This is es para today. una obra que se It's hizo for ayer, works that were made yesterday, una obra que se está haciendo ahora works that are being y done una now, obra and futura. the works that Hay be tres made in the tiempos que future. esta palabra There's te va a three visitar. times. That's where we'll visit you. Cubre una obra de ayer. It covered the works of Por eso te yesterday. está trayendo a la luz el It conocimiento. brings you to light the Cubre knowledge. una hora de una postura en tu hoy. Cover the works of the posture of your day today, now. Y cubre unos pasos para tu futuro. And it will cover steps for your future. Para que lo analices. For you to analyze. Comienza And a it begins sentirse to feel que la amonestación que Dios decida hacer, that the bottom como that Dios God decides decida to do, how hacerla, God decides to do it, no debió haberlo hecho de esta forma. He should not done No this debió way. haberlo dicho de esta should forma. not said it No, this way. no, porque esto no es de Dios. No, because it's not Y of God. comienza a descartar. Dios le sacó, begin to pero fue el discard. muslo que le golpeó. it was the hip that he struck. Entonces Jacob tenía que decirle a Dios cómo era que le iba a dar la nueva identidad. So then Jacob got to tell him how that God would give him the new identity. ¿Por qué ¿Por qué la área de Why did the hip? el caminar? His walk. El caminar His walk. es una obra del caminar It's the works of que walking. siempre hay que dar They evidencia always give the evidence. y que tuviera memoria And will give you a memory. de la marca que cargaba. Of the mark that he Así carried. como Pablo en un The same después way that Paul habló que en mi he said- cuerpo he said that my yo body, cargo las I marcas carry the marks de la obra. of the works. Entonces hoy en día hay un pueblo So that nowadays que the lo que people, quiere es la gloria sin they want the marca. glory without Tú sabes mark. que la gloria You know that the glory, cuando se sienta sobre ti when it sits over you, produce una marca. produces a mark Porque el peso de gloria because the weight of te lleva a glory tu ser ensanchado and take you to be expanded en el espíritu. in the spirit. Te lleva a entrar en una estatura espiritual Take you to the elevada. spiritual, elevated statue. Por eso yo digo, yo soy chiquita aquí, pero en el mundo espiritual no. That's why I say I'm small here, but in the spiritual world I'm not. I'm short here, but I'm tall. Soy pequeña aquí, pero yo soy alta. Aleluya. Y comienza esta obra a convertirse delante de Dios. And these words become to convert itself before God. Cuando alguien comienza a sentirse de esta forma When someone begins to feel o this way, posicionarse de esta or forma, position themselves this way, dice que it says comienza a adorar they begin to worship las cosas creadas the things that were created en lugar del creador, instead of the created, donde sus prioridades where the priorities son desviadas. are taken astray. Cuando dice empieza a adorar las cosas creadas, When I begin to worship si the el created, yo if the I soy creada am created, y el yo the quiero I y el want, yo digo and the I y el live, yo voy a hacer and the I'm y el gonna yo, do, and the esa es I, una obra que those are works of creada, what? que Created. se convierte en yo, then because I what? una prioridad tuya, A que se your convierte priority. tu yo, What does un your I ídolo, become? An idol. porque el yo está primero que Dios, Because I is before God. el yo está primero que The Dios I is before God. y se convierte en una obra de servicio a Dios, So it becomes the works of worship, service to God, en una obra religiosa distorsionada. in a distorted religious. Yo voy al servicio pero estoy en desacuerdo. I'm going to a service, but I'm in disagreement. Yo oigo el mensaje pero estoy en desacuerdo. I hear the message, but I'm in disagreement. Yo oigo la instrucción pero estoy en I hear desacuerdo. the instruction, but I'm in disagreement. Yo voy pero yo tengo que hacer esto primero. I'm going, but I gotta do this first. Yo sé que yo soy líder pero yo tengo que hacer esto primero. I know I'm a leader, but I Porque gotta la do this Biblia first. dice que hay tiempo para todo. Because the Bible says it's time for everything. No, porque recita la Biblia rápido. No, because they recite the Bible quickly. Pero es que la Biblia misma lo But dice. isn't the Bible itself Que hay says tiempo it? para There's todo. time for everything. Esa pastora lo que quiere es estar de reunión en reunión. That pastor, she Yo wanted lo to be oí. a meeting. I heard it. Dale gracias a Dios Give thanks to God que Dios ha puesto a alguien que ama tu alma, that God has placed someone that loves your soul, que cuida that cares, en poderse consagrar con el and Señor be able to consecrate himself para with God, descubrir las cosas ocultas que todavía no comprendes, to discover the hidden things that you still para don't ser comprehend, concebida, para después ser alimentados. To be conceived, to then be able to be deposited in you. después depositado en ti.
Esto se convierte en pasiones desordenadas This becomes the passion and disorder. y aún peor, Even worse, falta de humildad lack of humility y reconocimiento de and la recognition condición humana of the human condition pueda ser desviado el corazón can lead the hearts de un adorador. astray of a Y worshiper. esta palabra no And es this solamente word para aquí, It's not only for here, para el que está mirando por la, but for por la those that are red, watching through social puede media. entender que esta palabra es para todos. Can understand this word is for everyone. Porque hay caminos que Dios necesita enderezarle la iglesia. Because this path that En God is general, redirecting the la church, iglesia de the Jesucristo church of Jesus Christ, necesita entrar en una verdadera needs to transformación. enter the true transformation. Se convierte en una adoración personal, la cual es una adoración corrompida, It becomes a personal worship which is corrupted, que actúa en un culto directamente a tu persona. which acts in outwardly in worship towards your person. Aquí vemos cómo el adversario hace una acción de desplazar. And we see that here adversary enter into this action of Aquí displacing. fue donde entró. Que Here te where dije, it entered. te voy a decir ahorita qué fue lo que pasó. Te voy a decir. When I said to you later, I'm going to tell you what happened. I'm going to tell you now. Aquí vemos We see here cómo la vida de Jacob, how Jacob's life, bajo un conocimiento corrompido, under corrupted knowledge, fue guiado bajo una sabiduría terrenal. was guided by the earthly wisdom. Óyete esto, Listen to this. porque ya el corazón del hombre Because the heart of había man sido puesto esclavo bajo already el had dominio been del alma. made slave under the dominion of the soul. En la caída, In the fall, por causa de Caín, because the fall después de Adán y Eva, after Adam and Eve, pero el que derramó sangre sobre Well, the la one that tierra shed blood over the inocente earth, y, innocent blood. y cayó maldición sobre la tierra and curse came fue over the Caín. earth was Cain. Fue por causa de Caín. Well, because of Cain's fall. Por causa de Adán y Eva, Because of Adam and Eve, perdimos el reino, la we llave, lost the el keys of the dominio, kingdom, the el dominion, gobierno. the government. Pero por Caín, But because la of tierra Cain, fue The maldecida. land was cursed. Porque él recibió de Caín Because they la received from sangre de Cain Abel. Abel's blood. Por eso era que era después necesario That's so el necessary derramamiento later de on, sangre the shedding of the blood, para poder redimir to redeem esa obra de maldición. those works of curse. Estamos aquí. Are we here? Y comienza, dice que es la sabiduría terrenal. It said become the earthly wisdom. Porque ya el corazón del hombre Because the había heart of sido man puesto esclavo was already put bajo slave ese dominio under the del dominion alma. of the soul. Cuando él le dijo, When he said, el pecado está a la acecha, a sin is at the door, pero tú tienes el poder but you have the power de estar sobre él. to be over, have dominion ¿Sabe? over it. En él estaba la autoridad So the authority was de in él him. enseñorearse To be de ese seniority consejo of that y advice, poder descartar and maybe discard la vida de ese the consejo, life of that manteniéndose en quien era, maintaining himself who he manteniéndose en el servicio de maintaining quien the vino, service of who he porque came él le llevó ofrenda a Dios. because he gave offering to God. Él le llevó ofrenda al Creador. He gave an offering So, to si the le Creator. llevó ofrenda al Creador So he era took porque offering estaba to en the Creator posición when he was in a position de que él era su Dios. that he was his God. So, era decisión de él mantenerse al Dios que estaba So sirviendo, the decision to stay a to quien God le he was estaba llevando serving, ofrenda. and what he was giving offering Pero to. el consejo But that advice fue llevado a llevar ofrenda a otro. was taken to give offering to Comienza el others. consejo That a advice ser un consejo terrenal, became earthly una advice, sabiduría terrenal. an earthly wisdom. En el libro de Santiago, In the book of James, capítulo 3, versos 15 al 17, dice lo chapter 3, verses siguiente. 15 to 17 says the following. Dice, esta no es la sabiduría que desciende del cielo, This is not the wisdom that comes from the heaven, sino que es terrenal. but is earthly. Cuidado con que así me dijo el Señor, Be careful those that y say, es "Oh, the Lord contrario a has lo que said," su palabra and dice. it's contrary to what his word says. Enemistad con tu hermano, Enmity with your brother, discordia, desacuerdo, discouragement, or disagreements, conflicto. conflicts. Dice, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no es espiritual, es que demoníaca. This is not wisdom that comes down from the heaven, but is earthly, not spiritually and demonic. Dice, mira, porque donde hay envidias, rivalidades, For there was envy and rivalry, también hay confusión there's always a confusion, y toda clase de acciones malvadas. and all kinds of wicked deeds. Luzbel fue arrojado del cielo Lucifer was por sent las down from muchas heaven contrataciones de maldad que había dentro de su because the corazón. matter of occurred that he had ¿Qué in quiere his heart. decir eso? Había What does muchos that planes, mean? There was a lot of plans, muchos planes en el secreto, a lot of plans in the secret escondidos hidden de maldad. of Y por esa deceit. causa And because of that fue que cause fue that lanzado. was taken, he was launched down. Aquí Here, es por eso que vemos that's what we see. que es una sabiduría That is a terrenal. wisdom, an earthly wisdom. La sabiduría terrenal The earthly wisdom siempre te va a traer un consejo will always que take an va advice a darle vida a that will tu give yo. life to your eyes. Listen, Listen, le va a dar vida a tu yo. will give life to your La, eyes. la sabiduría terrenal The earthly wisdom le va a dar vida a tu Will yo. give wisdom to will give
life to your Es eyes. el que se va a poner de acuerdo. Which become an Sí, yo agreement. creo que es verdad, es mejor que tú lo hagas de esta Yeah, I forma. believe this is true. You should do it this way. Es el que te lleva a alterar The one take you to altar. el diseño de seguidor de Dios. The design of the follower of Es el que God. te lleva a pensar las cosas a tu Take you to manera, think your fuera way, del consejo de Dios. away from the advice of Eso God. se convierte en una sabiduría que viene de la tierra, That becomes the wisdom el that que comes from the alimenta earth. tu vida. The one that nourishes Es tú your life. sabiendo que el hermano tiene una esposa As you know that the brother has a y wife, tú estás mirando a la esposa y la quieres enamorar. and you're looking at his wife, and you want to Y después te pones a orarle a Dios And you start praying to para God. que el hermano se deje de la esposa, para él The tú brother coges la can de let go of his esposa. wife, or you can take her as a No, wife. vamos a entrar, hay gente que hacen eso. Let's answer this. People that does this. Gente no transformada, People not transformed, pidiendo cosas ajenas, asking for strange things. cuando no es lo que Dios tiene para ellos. What is not what God has for you. ¿De a dónde sale esa sabiduría? Where did that wisdom come from? ¿Quién le dio permiso a alterar el diseño de Who Dios? gave the permission to alter the design of God? Lo que dio uno, no hay hombre que lo separe. What God unites, no man can separate. ¿Qué es esa sabiduría? What is that wisdom? Una sabiduría terrenal. An earthly wisdom. ¿Alimentando a quién? Nourishing what? Las pasiones desordenadas. The disorder of passion. ¿Alimentando a quién? La mente corrompida. Nourishing the corrupted mind. ¿Dándole vida a qué? Giving life to A un what? corazón enfermo. To a heart that is A sickened. una alma A soul que camina agitada, that walks agitated. sin equilibrio, Without balance. porque no tiene Because it presencia. has no presence. Listen, Escuchen. se convierte It becomes una sabiduría terrenal, the earthly wisdom. esclavo bajo el dominio del alma. Slave on the dominion of the soul. Y dice lo siguiente en el verso the following, 17. a verse- En cambio, And 17. la sabiduría que desciende del cielo es ante toda pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. But the wisdom that comes down from heaven is first of all pure and peaceful, respectful, docile, full of compassion and good fruits, impartial and sincere. Cuando digo dócil, When I speak the word docile, es una is one que oye la voz de su amo that hear the voice of their owner y se somete a él. and submit to it. Aquel que lo tomó por hijo. The one that took him as a son, Aquel que pagó el precio en la cruz de Calvario. the one that paid the price on the cross of Aquella Calvary, mente y corazón That del mind, adorador que that heart of entiende worshiper that que fue understands comprado a precio de, that was de paid with the sangre, price of blood, reconoce that was bought with the que price of blood, ya no recognizes vive para la that carne, no longer live for the flesh, sino que vive para qué? but lives for Para what? edificar su To espíritu. edify their spirits, No guiado bajo un consejo not God under counsel, apartado del consejo de Dios. away from the counsel of God. Y tú me dirás, pastora, pero tú estás And fuerte. you might say to me, Pastor, this is strong. Es que tenemos que ver cómo la alma fue distorsionada desde el Because principio we got to see how the soul was para distortionated saber since the beginning, verdaderamente qué voz tú estás oyendo. to truly know what voice are you listening to. ¿Quién verdaderamente está guiando tu vida? Who ¿Quién, truly guiding quién your life? verdaderamente está hablando en tu recámara, Who truly speaks to you en in tu your carro, bedroom, in your en car, cuanto tú caminas? and the way you walk? La alma fue llevada a ser distorsionada, The soul was taken to be distortionated, convirtiéndose en una alteración de desvío. becoming an alteration of going astray. Pero mira dónde fue el desvío. So look where is it that it went astray. En la percepción de la comprensión de verdades, valores y enseñanzas espirituales. So altered deviation in perception, understanding of truth, values, and spiritual teachings. Por eso es que es importante That's what's important estar separado to be en separated. tiempos donde no sabes qué hacer. In time that you don't know what to do, No tomes decisiones a la ligera. don't take decisions quickly. Es tiempo de llevar tu It's vida time to take your life a entrar en oración ante to Dios enter into prayer before para que God tú puedas vencer esos pensamientos to conquer que those se han thoughts convertido en semillas. that have become seeds. Cuando digo pensamientos como semilla, When I say thoughts of seeds, la mente the mind se convierte becomes como una tierra. Pero voy a traer la tierra de un sembrador. as a land. Se convierte la mente, The la mind tierra, becomes donde pensamientos where nacen, thoughts, pero nacen de quien los siembra. they're born, but it's born from who is sold. Pensamientos son sembrados. Thoughts are sold. Por eso es que dice que no deje que
nuestro enemigo haga nido en nuestra Like we said, mente. don't let our enemy put nest in our mind. Dice, no ignoréis las artimañas del maligno. Let's not ignore the works of the enemy. Dice, sé sobrio, So be sober esté minded. alerta, Stay alert. sé vigilante. Be vigilant. ¿Por qué? Watchful. Why? Porque hay un enemigo que Because está there's an buscando a enemy sembrar That is semillas. seeking to sow seeds. Hay un enemigo que There's está an buscando enemy a sembrar That is semillas. seeking to sow Y seeds. la semilla es la palabra. And the seeds of the words. ¿Cuánto entiende que antes de que las cosas existieran, How many understand fue that una before things semilla que existed, fue echada a la esfera it was a seed y that de was sown ahí in the atmosphere, nació? and Habló from there it was Dios born. God spoke, y fue hecho. and it was done. Entonces, So then, no te voy a llevar hasta el otro nivel, I'm not going to take it to the next level porque quiero que entiendas este because I punto. want you to understand this point. ¿Qué hizo What did it do? la mujer de Jacob? Jacob's woman, Jacob's wife. Ella dijo She said que le diera hijos to give him o children, si no moría. and now she will die. La palabra que lanzó The word that she launched se convirtió en una obra became a works de sangre of blood que dije, that I said como un pacto, as a covenant, a una pact, ofrenda and an offering a ese ídolo. to that idol. Cuando ella fue a dar la luz a Benjamín, When she went to give a una birth to palabra que ella Benjamin, dio antes a word that she said se before manifestó, was manifested porque hay poder because there's power en nuestra boca. in our mouths. Ahí está la evidencia There's the evidence que esa palabra que ella habló a that sí that word misma, that she spoke, dame hijos si no muero, give me children, I shall die. ¿por a quién le ofrendó? But who did Y she sobre offer it quién to? estaba And sentada, over who she was quién seated era over. su Dios, Who was her God? quién era su Dios Who was her y God? sobre qué Dios ella se sentó And over what God para did she sit rendirle over? culto. To surrender cult. Y a ese Dios que le rindió to culto, that God ese she se gave cult to, convirtió en Dios that became que the después God la golpeó that later her strike y her le quitó la and took vida away from her por life cuanto tenía potestad because she sobre had power ella, over her, porque ella renunció al Dios que because le she renounced the servía God that she y tomó otro Dios and took y another God posicionó and a otro positioned Dios another God por encima del above Dios the God de Jacob, of Jacob, que vino siendo el Dios de su padre, that came being the God of her father, porque Jacob iba a seguir la descendencia because Jacob was going to de follow the ese descendants pacto de Dios of that covenant, that que pact of primero God, fue dado a su abuelo Abraham. that first was given to her grandfather Abraham. Había un pacto ya primero y ella lo invalidó, There was a covenant already before then. She evaluated, decidiéndose por sí misma deciding for herself buscar otros dioses porque Dios no le contestaba. to seek other Y gods hay because gente God que did not muchas veces answer. se pueden ver Because en many ese, people en ese here, mismo panorama. they can find themselves in that Que same como Dios scenery. no contesta, voy a Because hacer esto. God doesn't Que como answer, Dios I'm no gonna do this. contesta, voy a poner la mano. Que como God Dios no doesn't answer, contesta, I'm yo gonna voy lay a hands. hacer. God's not going to do it, I'm going to do it. ¿Y quién se sienta? And then who sits? ¿Cuál es el Dios que se sienta? What's the God that ¿Y a sits? quién es que tú le estás rindiendo culto? And who you surrendering service to? Al yo. The I. Y en el libro, And the book, en la Biblia habla the Bible speaks que hay amadores, that there's lovers, hombres, men, amadores de sí mismos. lovers of themselves. Cuando dice amadores de sí When they mismos, say lovers of themselves, es que no saben is that they don't know ir en pos de aquel and going que le libertó. before the one that freed them. Por eso es que Caín That's why Cain le fue avisado, ponte de pie. was warned. Por eso es Please que stand. Caín le fue avisado That's why it was warned que el mal estaba a la acecha de él, that the evil detrás de él. was after him. Pero él tenía que decidir en But- pos de quién él iba a ir. So he had to decide on who after he was going to follow. Caín Cain fue el hermano de Abel, was Abel's brother el que mató a su who hermano, killed his brother. el retoño de Dios, The, el renuevo, the renewing of God. el retoño de Dios The renewing of God comienza a ser enviado begin to be sent en un tiempo más adelante. in the time later Y on comienza y dice and begin to say en el libro de Mateos capítulo 16, verso 24. Ese sí ponlo allá arriba. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Él vino He came
a sanar to heal, y a volver a poner en salud and return to put back in health en la alma the soul, la obra que Caín the sembró. works that Cain sowed. Y llama a una nueva And generación he calls a new a generation que entre en arrepentimiento. to enter to repentance. Y la palabra dice arrepentido y convertido. It says repent and convert. Y la palabra arrepentimiento And the word repentance es cambio de It's mentalidad. a change of mentality. Pero la palabra de convertido But the word of convert dice lo siguiente. says the following. Alabamos su nombre. No lo veo aquí. No me lo pasé. Está bien. Le llama a que se arrepienta It calls y us to se repent, conviertan. convert, repent. Lo dejo para el otro domingo. I'll leave for the following Sunday. ¿Por qué? Why? Porque era necesario Because ir en pos de necessary qué. to be ¿Qué fue lo que le fue sembrado a Caín? what was the soul to Cain? Un consejo. A counsel, advice. ¿Qué fue la autoridad que le fue dada a Jeremías? What authority was given to Jeremiah? Vamos a Jeremías, Let's go to capítulo Jeremiah, 1, chapter 1, verses 9 to 10. 9, 10. Extendió su mano, Then the Lord reached tocó out. su boca His hand touched my y le mouth dijo, and said to he me, aquí he puesto mis palabras en tu I boca. have put my words in your mouth. Mira que he puesto en este día, te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant. So, él fue ungido So he was anointed con una autoridad with an authority llena de poder for the para power arrancar. to uproot Y arrancar and uproot es la acción is the de action remover to lo que remove causó daño. will cause danger. Para plantar To plant es el poder is the power de la acción, of the action, de una of edificación, the edification, de una restauración of restoration, y es la acción and that de action establecer to algo. establish something. En una acción te manda a arrancar And actually take it to la uproot semilla que te fue enviada, the seed that was sent to you. la palabra que te fue colocada en The la word that was mente, placed in, la que entró a tu the one corazón, that entered to your heart. que quiere corromper tu That wants to corazón corrupt your y heart. llevarte dominado por un consejo And take it to be contrario dominated by a la counsel, guianza de contrary Dios. of the guidance Hoy of Dios God. te dice como le dijo a Caín, Today God tells you el he told pecado Cain, está a la seria, the sin is at your está door, detrás de ti is behind para you, llevarte cautivo to take you y captive, llevarte errado, and take you asolado sin be presencia isolated without my para presence, tomarte dominio to take y dominion, llevar tu mente cautiva and take your mind captive, a un consejo to a contrario counsel de la voz de Dios, contrary to the voice of God, lo cual and which se convierte en una sabiduría become the wisdom, demoníaca terrenal, demonic, earthly, contraria a la voluntad de Dios, contrary to the will of God, contraria a la voluntad de Dios. contrary to the will of Y esto God, no solo no es para aquí, It's not only esto for es para here, todo el mundo el que está viendo, but it's for all those that are porque watching. Dios ha enviado esta palabra Because God has para sent this arrancar word toda semilla to uproot every seed contraria que el enemigo ha enviado de división, Contrary that the enemy has de sent for envidia, division, de contienda, of light, de of distorsión distortion en el cuerpo de in the Jesucristo. body of Jesus Christ. Esto es para la iglesia entera. This is for the church. Porque usted se va a encargar We can make de usted sure multiplicar esta palabra, to multiply His word, posicionándola en las redes, positioning it in the para que social las media, vidas alcancen for the a souls to ser reach, cambiadas, to be changed, transformadas, to sus transform mentes their minds, llevadas a una conversión. taken to enter to conversion. Convertido es una conversión, Converted. es la acción de un convencimiento It's the action of donde convincing. algo cambia de Where forma. something changes form. Listen, Escuchen. la conversión es The conversion is después que te arrepientes, that after you repent, cambia de forma. you change of ways. Cambia de forma. You change the form. Las viejas cosas The pasaron. old things He passed. aquí, todas son hechas Here all nuevas. things are made Es new. necesario It is que necessary no tan solo cambie de mente, that only change sino your mind, cambia tu forma. but change your ways. Cambia la forma de analizar las Change your way of cosas. analyzing things. Cambia la forma de hablar. Change your way of Cambia speaking. la forma de
del pensar. Change the way of thinking. Cambia la forma Change the way de ese pensamiento que fue of distorsionado that thought that was distortionated por el consejo de una sabiduría by the diabólica advice of a diabolic que vino counsel para desunirte de that Dios, came to take you away from para God, llevarte errado to take you to, a entrar en un servicio de religión, to enter the service of mas no religion, de comunión but con not Dios, communion with God, sin presencia. without presence, Porque el consejo del Espíritu because the counsel of que the tú Spirit ignores of you, lo hace silenciar. of you ignore, you Y make a la alma silence, tuya and your es soul quien toma dominio de tu espíritu will take dominion of y your es spirit, quien toma dominio de tu cuerpo, and take dominion of your llevando tu vida a descarriarse, taking your life to go astray, llevando tu vida a apartarse, taking your life to go apart, llevando tu vida a salirse taking your life to come out del lugar donde Dios te and the posicionó. place where God had positioned you. Listen, Escuchen, listen. escuchen. No te muevas de tu lugar. Don't move from your place. Y yo no estoy hablando de esta iglesia, I'm not saying for this church. estoy hablando de tu posición con Dios, I mean, de your tu position, postura. your position and posture with God. No cambie tu postura Don't change your posture. por lo que no entiendes What you don't understand, o por lo que no deseas entender. what you decide to Porque understand, no quieres entrar en la conversión. because you don't enter into that conversion, Porque no quieres entrar en el cambio de la mentalidad. because you don't enter into Porque the no change of quieres mentality, entrar en la nueva obra de la criatura nueva. because you don't enter into the new creation, the new works of the new creation that you are. La acción de plantar The action of plant es la tarea de establecer una vida nueva. is established the work of a new life, Pero también es establecer una verdadera but adoración also establish a true worship a Dios to God en un compromiso and a commitment con la justicia with justice y la fidelidad. and the fidelity. ¿La fidelidad en qué? The fidelity in what? La fidelidad en tu alianza Fidelity in your espiritual alliance, spiritually y divina con and Dios. divine with God. La alianza The alliance de tú quedarte como hijo de Dios. of you staying as a son La of God. alianza The alliance de tú quedarte como embajador del You stand reino de los ambassador of the cielos. kingdom of God. La alianza The alliance de tú con todas las cosas reconciliar las almas of all the things reconcile the soul por medio de la conversión through the conversion y la obra del arrepentimiento. and the works of Por repentance medio del cambio de tu mentalidad by the works of the change y in your la obra de mindset tu cambiar and the works of you changing es lo que va a permitir is going to allow que te conviertas for you to el become discípulo the disciple que Jesús habló. that Jesus El spoke. que quiera ir en pos, Those that want to de follow mí. me, el que quiera ir en pos those de that want to mí, follow me. niéguese Deny a themselves. sí mismo. Caín no se quiso negar. Cain didn't want to deny himself. Caín no se quiso bajar. Cain didn't want to come down. Caín no le quiso rendir a Dios la Cain didn't voluntad. want to give to God his will. Caín no se quiso inclinar a la obediencia a Dios. Cain wanted to Y incline esa to obedience to God. semejanza And that es likeness una de las que la lucha is one la of the iglesia de battles that the Jesucristo Church of Jesus en Christ su carne, in their flesh porque fue amarrada a ella. because they were tied to it. Por eso llama That's why he calls a entrar en un verdadero arrepentimiento to enter true repentance y en una obra de conversión in the works of genuina, a conversion, genuina y genuine, verdadera. truly. Por eso es que él dice, muchos me adoran, That's why he said, many worship me, mas sus corazones but their hearts están lejos de mí. are away from me. Muchos me sirven, Many serve me, pero no me conocen. but they don't know me Porque su corazón, because their hearts, yo no estoy en su silla de su corazón. I'm not in the chair of their hearts. Yo no soy el centro de su I'm vida. not the center of their life. Me han quitado de centro. They had taken away from the center. Vuelvan a ubicar a Dios Put God once again en el centro de su in corazón. the center of your hearts. Este es el llamado de Dios This is the calling of God para tu vida. for your life. La verdadera autoridad The true authority y dominio de Dios and dominion of God entregada en las manos de los hombres to give it to the hands of es man negándose a sí is mismo. denying themselves Es ejercer el dominio propio and to execute their a own no caer self-dominion, seducido to not fall seduced bajo la corrupción del corazón, under the corruption of the llevado hearts, bajo otro consejo, taken under the advice apartado de Dios. away from God. Padre, Father, he traído tu palabra I brought your word y la he entregado conforme a tu and voluntad. I get it conform to your will. He hablado, Señor, conforme al designio de tu corazón As spoken conform to the design of your heart. y la he sembrado en este And día. as sowed it this day, La he lanzado como semilla. I have launched as a seed. Padre, tu Espíritu Santo es quien da el crecimiento. Father God, your Holy Spirit give it growth.
En el nombre poderoso de In the Jesucristo. powerful name of Jesus. Que esta palabra que hoy ha sido depositada That this word has been en deposited cada mente y en cada in every corazón. mind, every heart. En este día yo te pido, On this Espíritu day, I ask Santo, you, Holy Spirit, que en el medio del silencio, that in the midst of the silence, en medio de su in the separación, midst of the separation, seas tú hablando directamente a you su speaking alma. directly to their soul. Seas tú ordenando todo lo que se salió. You ordering everything that Seas came out tú of place. llevándola al lugar secreto. You take it to a secret Y place. seas tú teniendo un diálogo interno. And you have an internal dialogue. Mientras haya tiempo. Meantime, there's time. La palabra dice que The word of buscáis God a says, Jehová it's a mientras seek Él the- pueda ser seek hallado. God as he could be found. Mientras Él pueda ser hallado, As he can be found. todavía tú estás a tiempo You still have time. de tu retornar de tu mal proceder. Of you to remove from your old ways. La Biblia dice, The Bible si says, mi pueblo se if my humillare, people humble themselves, I'll continue to say it. voy a seguir diciéndolo. Si mi pueblo se If my humillare, people humble themselves, mi pueblo, my people, el cual invoca mi in nombre, which invokes my name, mi pueblo, my people, el que dice ser mi siervo, in which they say to be my servant, el que dice ser mis hijos, which say to my children, los que dicen ser mis those discípulos. that say my disciples, Si mi pueblo se if my humillare people will humble themselves y se tornara de su mal and turn proceder from their wicked ways y se arrepintiese de su mal and repent from their evil y viniese a mí humillado, and come to me un, humbly, un corazón contrito y humillado, a contrite Él heart, nunca God lo desprecia. will never, Para Dios sanar, but God to heal. tiene que haber una obra de humillación. There has to be a work of humbleness, humility. Para Dios sanar, For God to heal, tiene que haber una obra donde se sinceren, there needs to be a work where they need to be sincere Internamente. internally, porque somos medidos por esta palabra because we're measured by this word y somos pesados por ella. and we're weighed from it. Y la medida que no hay en nosotros en medio de ella, And the measurement that we don't have in the midst of it tendrá que venir temporada para que nos pueda llevar a alcanzarla. will bring temporary to be able to take us to reach it. Padre, Father, bendice cada vida. bless every one of them. Señor, todo aquello que ha sido desviado de ellos. All those that be taken astray from it. Si tú quieres que yo ore por ti desde acá al frente, usted puede pasar. If you want to pray for you from up here, you can come forward. Porque como le dije, esta palabra no es Like tan I solo said para to you, ahora, it's not only for now, sino que también es para algo que hiciste ayer, but also for something you did para que yesterday. vengas a trabajar eso con Dios, So you can work with that with God, pero también algo que va a ser para el futuro. but also something that will be in the future. El libro de Isaías, The book of Isaiah, por eso es que yo entiendo que esto understand that this no es mío, esto lo dio Él, is not mine, God gave it. esto lo dio Él. God gave it. El libro de Isaías dice The book of Isaiah 29:13. says, Vengo con un mensaje de Dios. Isaías 29:13. Dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirigen no es más que reglas humanas. Listen. Reglas humanas aprendidas de memoria. the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules, but they have been taught. He cumplido, Dios, I've completed, God, en traer tu palabra a tu pueblo. to bring your word to your people. En esta hora me presento en postura, Dios. At this hour, I present myself as a posture. Señor, en intercesión delante de ti por sus almas, Father God, intercession for their por su souls, vida, por su mente, sus for their life, their corazones. minds, their hearts. Señor, en esta hora, Dios. Father God, at this hour, Señor, ellos han reconocido tu palabra Lord, they have recognized your word, y han entendido el mensaje en medio de ellas. have understood the word through it, the Yo te message. pido que tú guíes sus pasos, I ask you, please guide their steps, que tú arranques todo cardo y espinos that you uproot every thorn and thistle que el mundo ha sembrado en ellos, that the world has sowed in them, que los llevan a ser seducidos that take them to be seduced en la mente, en in the convencimiento mind and convinced de la obra que todavía no han of the works vencido, that still have not conquered, en posicionarte a ti como centro. and positioning you as a center. Ayúdales, Dios, Help them, God, a que ellos entiendan cuál es la verdadera adoración for them to understand the true que tú worship estás llamando de ellos. that you're calling from them. Porque el orgulloso tú lo miras de lejos. Because the prideful you see it from El afar. que se levanta en resistencia a Those that una raise it in palabra, resistance of a el word, orgullo es quien se despierta pride is the one that y awakens comienza a alejar, and begins Señor, to en afar esta from them. hora.
Father God, at this Señor, en hour, esta hora, say, Lord, at this hour, aquí hay una palabra de libertad. there's the word of liberation. Y una vez que Dios trae la palabra, And once God brings the Jesús word, se encargaba de predicar, Jesus makes sure to preach, de enseñar, to teach, predicar, to preach, sanar y libertar. to heal, and to free. Y en esta hora esa obra está aquí. And at this hour, this is right now. Y This hour is now. Señor, Say, Lord, En esta hora, at this hour, en el nombre de in Jesús, the name of Jesus, yo arranco de mí I uproot from me toda obra de palabra every works of word que ha corrompido that mi has corrupted my corazón, heart, toda obra every works que ha atado mi vida that has bound my life, por tied my los life, dichos de mi by the boca. sayings of my mouth, Me han atado a una condición, has tied me to a me condition, han amarrado a un pensar has tied me to a thought que ha esclavizado mi that has accionar slaved my actions, y está evitando mi and it's crecimiento avoiding my espiritual growth spiritually. y que yo disfrute del pleno gozo And I enjoy the de fullness of tu the joy salvación. of your salvation. Hoy reconozco Today I recognize que aún hay obras that today there's que even yo works necesito that I still que need tú obres en for you to mí. work in me. Yo necesito en I este need día at this day que tu obra for your works de sanidad of healing y liberación, and liberation, por cuanto hoy he decidido because today I had que decided tú sanes mi vida. for you to heal my life. Hoy he entendido I have understood el today mensaje que has traído the message you have y hoy brought. me hago libre And today I make en myself el nombre free. de Jesús In the name of de todo Jesus, espíritu de orgullo, every spirit of de pride, toda altivez, every kindness, de toda falta de every obediencia. lack of obedience. Hoy Today, me sirvo ante ti I serve myself before you como el servidor as a servant que ama la presencia de that su loves the amado, presence of his slave, of his owner, la cual reconozco que no puedo vivir sin which I ella. recognize I cannot live without it. Yo te presento mi vida, I represent my life, te presento mi alma. I represent my soul. Vuelve a ponerla en sitio. Put it back into place. Quita todo desequilibrio espiritual. Take away all this Emocional y unbalance emotionally, mental. spiritually, and mentally. Que la paz tuya That your vuelva peace return a mi to corazón my heart y a mi mente. and my mind. Sáname Heal me. desde lo más profundo de mi The corazón. profoundness of my heart. Ayúdame Help me a vivir consciente to live conscious, para yo poder sacar de mí. to be able to take away from me. Porque dice que es la acción de arrancar Because it's the action of uprooting lo que se dañó. what has messed up. So, hoy, ahí en tu today, persona, ahí mismo, tú there que in te your presence, conoces, arranca tú mismo ahí porque tú You te yourself conoces. uproot because you Arranca know tú de yourself. ti mismo Uproot from porque yourself tú te conoces. because you know yourself. Arráncalo. Uproot it. Dile, hoy me libero de esto. Comienza I tú free a myself hablarlo. from this. Speak to Comienza it. en el Speak it. nombre de In the Jesús. name of Jesus. La sangre de Cristo me redime. The blood of Hoy Jesus me libero redeemed de me. esto. I Comienza free a myself from mencionarlo tú. Begin to Hoy me mention it. libero de I esto. free myself from Porque la this. sangre de Cristo me hace libre Because de the blood of esto. Jesus freed me from this. Hoy me libero de esto. I free myself Porque from la this. sangre de Cristo me hace libre. Because the blood of Jesus makes me free. Hoy cambio mi mentalidad. I change my way of thinking. Hoy me inclino a hacerlo a tu manera. I incline myself to do it your way. Hoy inclino mi obediencia a ti. I incline my obedience to you. Hoy me libero I free myself de todo lo que me ha llevado from everything that's taken me a vivir los mismos ciclos to live the same cycles de destrucción y de ruina. of destruction and ruins. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Señor, te pido perdón I ask you for forgiveness por lo que hayas visto y hayas oído de mí. for what you have seen and heard of me. Solo tú me conoces y me entiendes. Only you know me and Pero ahora understand me. entiendo que esta obra contamina mi corazón. But I understand that these words contaminate my heart. Y tu palabra dice que si mi pueblo se humillare, And your word says, my people humble themselves. y tú también dices que si un corazón contrito y humillado, And tú you no lo also say, desprecias. broken and contrite heart, you will not Hoy vengo destroy. libre I come free a pedirte perdón to ask you for forgiveness por las palabras, for the words, las acciones the actions, y las meditaciones de mi the corazón meditations of my heart que hayan alcanzado ante tu that presencia. have reached before his presence. Redímeme, Redeem libértame por medio de la sangre de Cristo. for the power of the blood of Hoy la Jesus. declaro sobre mí I declare y over me, declaro esta libertad real declare this en el liberty nombre de real. Jesús. In the name of